¿Qué tal? Buen día. Vamos a empezar ahora con las primeras clases para este curso de verano, clases de apoyo que hacemos en este curso de verano de 2016. El propósito nuestro es poner todo lo que está a nuestro alcance para evitar que tengan la necesidad de recursar esta materia, algoritmos y estructura de datos. Ponemos todo lo de nuestra parte y queda parte de ustedes para hacer. Acá en este video voy a plantear lo que vamos a ver en estas dos primeras clases. Las clases van a ser de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 7 de la tarde en el campus. Los viernes lo vamos a dejar para que ustedes descansen, no pueden hacer sus trabajos desde casa y que yo pueda dedicarle mi viernes a mi nietita. Así que vamos a ver ahora en este primer video la presentación, lo que haremos entre hoy y mañana, y les dejaré el viernes para que ustedes trabajen. En principio quiero contextualizar un poquito la materia. La materia de nosotros, el nombre es algoritmos y estructura de datos, eso lo conocen ustedes bien. El código de la materia es el 82021 y pertenece al área de programación. El plantel docente, algunos docentes con los que ustedes cursaron, estoy a cargo yo de la materia, el director de la cátedra soy yo, que me llamo Oscar Bruno. Pueden encontrarme o contactarme conmigo a través de este correo, oscarrbruno@yahoo.com. También tengo oscarrbruno@gmail.com. Y el material que ustedes tienen, lo tienen disponible en droscarbruno.wordpress.com. Los profesores de la materia, con los que seguramente algunos de ustedes habrán cursado, los profesores Marta Ferrari, Alejandro Frankel, Pablo Snagleder, Hugo Cuello, José María Solá, Bianchi, el profesor Javier Bianchi, Yamila Saquen, Gabriela San Román, Adrián Fiore, Elena García y Pablo Méndez. Con algunos de ustedes habrán cursado, y en algunos cursos tenemos la suerte de que nos acompañan unos excelentes auxiliares como el profesor Marcelo Lipkin, la profesora Natalia Pérez y el profesor Diego Juan. La materia nuestra pertenece al área de programación, como les decía, y en los primeros años, en primer y segundo año, tienen 4 materias que pertenecen al área de programación: matemática discreta, la nuestra, algoritmos y estructura de datos, sintaxis y semántica de los lenguajes y paradigmas de programación. Discreta y algoritmos son materias de primero, ustedes seguramente ya están cursando, y sintaxis y paradigmas son de segundo año. Todas se dedican a temas de programación, por ejemplo, y a distintas cosas dentro del área de programación. Hay algunos aspectos generales y algunas cosas que tienen que ver con el tipo de datos y con las implementaciones. Es decir, por ejemplo, para tener una idea, y ustedes lo tienen más en detalle en el material que tienen disponible en el blog, por ejemplo, en lo que hace a lógica informática. Un alto contenido en todas las materias de lógica. Nosotros aprovechamos la lógica que ustedes aprenden en matemática discreta, y esa misma lógica es la que van a poder usar en sintaxis y semántica de los lenguajes, y también en paradigmas de programación. Después existe lo que es una resolución de problemas. La resolución de problemas, nosotros nos encargamos específicamente de ver problemas de la realidad y tratar de resolverlos. Así que algoritmos y estructura de datos tiene un alto contenido de resolución de problemas. Matemática discreta me refiero a problemas de la vida cotidiana, problemas de la vida real, ¿no? Matemática discreta no tiene esa característica, y sí tiene medianamente esa característica sintaxis semántica de los lenguajes y paradigmas de programación. Ya son un poquito más específicas, pero nosotros vemos problemas de la realidad y tratamos de llevarlo al universo computacional. Bueno, después hay una serie de características que tienen respecto a los tipos de datos: datos simples, estructuras de datos, array y todo esto, y en lo que hace a la implementación. Algunas cosas las tenemos en algoritmos y estructura de datos con mayor o menor grado, y otras la tienen en las otras materias. Cada una de las cosas que representan esto que yo tengo acá lo tienen ustedes en el apunte, como para que lo puedan ver con un poquito más de detalle. Acá simplemente quiero mostrarles, dar un panorama general. Básicamente yo parto de la idea que para que nosotros podamos aprender programación, es decir, hay que tener compromisos, como vengan todas las clases. Hay que tener habilidad. Esa habilidad la vamos a ir nosotros fomentando de a poquito, pero hay que tener parte de creatividad. No alcanza, es la conjunción de todas estas cosas. Si ustedes tienen compromiso y habilidad, van a ser soluciones siempre las mismas, no van a ser soluciones creativas. Si tienen habilidad y creatividad, seguramente van a dejar las cosas sin hacer. Van a hacer cosas muy interesantes, pero van a quedar sin hacer. Si tienen creatividad y compromiso, a lo mejor no tienen la habilidad para poder hacerlo,
Por lo cual, para aprender programación necesitamos las tres cosas. Esto depende de ustedes. Esto depende de ustedes. Nosotros vamos a tratar humildemente de acercarles algunas herramientas o recordar algunas de las herramientas que ustedes vieron en los cursos, de las habilidades para resolver problemas. En última instancia, nosotros veremos un problema de la vida real y lo llevaremos al universo computacional. Digamos, quise hacer un esquema, vamos a trabajar en este universo computacional con un teclado donde vamos a leer los datos para poder llevarlo a memoria, y vamos a tener conexión con un disco y con, digamos, una pantalla. Estos son todos los dispositivos del universo computacional. Nosotros vamos a estar trabajando el universo real, vamos a llevar al universo computacional. Si tenemos alguna cosa que hacer para alguna persona en particular, la representaremos en la memoria. El dato lo ingresaremos, leeremos el dato desde el dispositivo de entrada, que lo vamos a llamar CIN, ¿no? de entrada. Los datos los podemos mostrar en el dispositivo de salida, que lo vamos a llamar imprimir, es Cout, el dispositivo de salida, o los datos los podemos leer o tomar desde un archivo que va a estar en el disco. Eso es básicamente con las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo tenemos planificadas estas clases? El curso es intensivo, habíamos dicho que el curso es intensivo, por lo cual entre hoy y mañana vamos a ver estos conceptos básicos. Yo les dejo el viernes 29 para que yo me dedique a mi nietita y ustedes puedan ejercitar en sus casas todos estos ejercicios. El lunes próximo nosotros vamos a empezar ya con el tema de funciones. Digo, vamos a ir rápido porque son todos temas que ustedes vieron, pero igual ustedes pregunten. Hay preguntas estúpidas, ¿saben cuáles son? Las que no se formulan. Entonces formulen la pregunta, porque estamos acá para dar una mano para que no tengamos necesidad de tener recursantes de algoritmos y estructura de datos. Bueno, el 12 y el 13 de febrero vemos extract, registros que ustedes vieron y arreglos. Los veremos con un poco más de profundidad. El 4 de febrero conmigo vamos a hacer aquí ejercicios integradores en clase, y dejaré el próximo viernes también para que hagamos, ustedes practicar en su casa si quieren, y yo jugar con mi nietita, que sí voy a querer. Luego el 8 y el 9 de febrero, la otra semana, veremos archivos. Y el 10 y el 11 de febrero, es decir, miércoles y jueves de la otra semana, empezaremos a ver ejercicios integradores, ya con todo, con archivos, con vectores, con todo. No van a faltar las estructuras enlazadas, que la vamos a ver entre semana, entre el 14 y el 17 de febrero. Y después desde ahí hasta el final, vamos a ver todos ejercicios integradores. Este es el plan que tenemos en este curso, que es intensivo de programación. Pero vamos a poder hacerlo porque ustedes seguramente algunos conocimientos ya tienen de sus profesores. Bueno, en lo que hace a los términos y frases, informática es la disciplina que manejamos nosotros, que se dedica al manejo de la información. Hay una diferencia en lo que es información, ¿no? y el dato. La información, ustedes saben, es un dato que yo puedo procesar y es información. Yo tengo, por ejemplo, el semáforo con la luz roja, la información me dice que tengo que detenerme, no tengo y mi conocimiento hace que me pare, porque si no a lo mejor me lleva un auto por delante. Nosotros vamos a trabajar en esta disciplina que es la informática, en la programación, que programación es una actividad que está asociada a cualquier cosa que tiene que ver con la informática. La creación de software es una actividad de ingeniería y requiere la aplicación de muchos principios, que nosotros algunos de ellos los vamos a ver acá, y el resto lo van a ver con el resto de la materia de programación. Por lo cual el programa es un conjunto de instrucciones que están almacenadas en una computadora, que yo la puedo seleccionar y en ese momento se vuelve una tarea, y cuando estás en ejecución es un proceso. Así que hay una definición entre otros. Nosotros vamos a hacer programas que quedan estáticos ahí en la computadora, porque lo vamos a poder seleccionar para que ejecuten y hagan alguna cosa en particular. Los componentes básicos de los programas son las instrucciones que hacemos para poder comunicarnos con este lenguaje formal con la computadora, y los datos, los lugares que tenemos en memoria almacenados para poder guardar información, procesarla y después de alguna manera mostrarlas o llevarlas a algún dispositivo que quede en forma más permanente, que son los archivos. Bueno, si nosotros vemos que trabajamos con datos, los datos tienen un objeto, un atributo y un valor. Es decir, qué sé yo, 19 no es dato, pero si 19 yo se le aplico al objeto Juan y al atributo edad, la edad de Juan es 19, eso ya es un dato. 19 en sí mismo es un valor que puede ser aplicado en
en distintos contextos para distintas cosas. Nosotros vamos a trabajar con datos que se los vamos a asignar a algún atributo particular de un objeto determinado. Eso vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que define a un dato? Los datos están definido por un conjunto de valores y un conjunto de operaciones sobre esos datos. Vamos a ver que hay distintos tipos de datos. Por ejemplo, un dato de tipo que puedo representar con 1, 2, 3 y 4 será un dato de tipo entero. ¿Qué operaciones puedo hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Estos conoceremos los tipos de datos, o conocieron. Vamos a repasar los tipos de datos, los valores y las operaciones que se pueden hacer sobre esos tipos de datos. Bueno, vamos a tener que tener el concepto de abstracción, tratar de encontrar las representaciones que nos permitan olvidarnos de los detalles para poder modelar. Vamos a partir siempre con condiciones previas. Los algoritmos no resuelven todo, tenemos que saber cuáles son las condiciones de partida. Y bueno, la postcondición, ¿qué tenemos nosotros que hacer con esto que tenemos como condición de partida como resultado? Nosotros vamos a hacerlo eso en un lenguaje de programación, una forma, los lenguajes formales, un lenguaje natural es este que yo me estoy comunicando con ustedes, un lenguaje formal es una forma de comunicarnos y los lenguajes de programación son lenguajes formales. El lenguaje de la lógica, el lenguaje de la matemática también es un lenguaje formal. Los lenguajes de programación son lenguajes formales y en un lenguaje de programación nosotros interactuaremos con la computadora para decirle qué es lo que queremos que la computadora haga en función de los datos que nosotros le damos y en función de las acciones que le decimos que hagan para transformar los datos que nosotros le damos. Básicamente vamos a tener que ver un problema en particular. El problema más serio de algoritmos y estructura de datos y de la ingeniería toda es el castellano. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que tenemos que resolver, analizar el problema en el contexto del mundo real y después llevarlo a una solución, a una computadora. Diseñar la solución, especificar los pasos que tengo que hacer para resolver el problema, escribir el programa, verificarlo y se acabó el problema. Ya estamos. Nosotros vamos a trabajar en este contexto en una programación que es modular y estructurada. Vamos a dividir el problema en pequeños problemitas y estructurada porque son pocas las estructuras que nosotros vamos a poder utilizar. No es la única forma de trabajar en programación. Ustedes van a ver en paradigmas de programación que hay otras formas de poder trabajar en programación. Yo puedo pensar en los pasos para hacer el problema o puedo pensar en la lógica que tengo que resolver y alguien se encarga de hacer el algoritmo. Es decir, hay distintos paradigmas de programación, pero eso es tema de otra materia, una materia muy interesante que es paradigmas de programación, que la van a ver ustedes en segundo año. Bueno, nosotros tenemos que hacer un algoritmo que es una especificación rigurosa, paso por paso, de lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar un problema. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser preciso y tiene que estar definido y finito. No podemos hacer un algoritmo infinito. Y nosotros podemos hacer una presentación formal, una representación formal de este algoritmo. Nosotros lo vamos a representar a través de diagramas, ¿no? Pero tenemos que saber que ese algoritmo es correcto y que utiliza la menor cantidad de recursos posibles. En lo que hace a la estructura general de un algoritmo, nosotros tendríamos que tener las características propias del algoritmo, algunas acciones. Ahí es donde vamos a ver funciones que hacen algunas cosas en particular, precondiciones y postcondiciones, la secuencia de las instrucciones y el fin del algoritmo. Es decir, un algoritmo tiene un comienzo y tiene un fin. Nosotros le pondremos qué es lo que tenemos como precondición, qué es lo que tenemos como postcondición. Señalaremos cada una de las sentencias o las instrucciones del algoritmo, ya sea una instrucción simple o instrucciones haciendo referencia a acciones, funciones que ustedes han visto, y ahí se termina nuestro algoritmo. Esto lo llevaremos a una representación gráfica primero. Hay distintas formas de hacer representaciones gráficas. Representaciones gráficas de Nasis-Neiderman, representación gráfica del diagrama de Jackson, representación gráfica de los diagramas de Lindsay. En general en algoritmos utilizamos esta representación gráfica que ya abordaremos en profundidad de qué es lo que significa esto. Cualquiera de estas representaciones, o ustedes pueden hacer una representación
con lo que se llama pseudocódigo, diciendo las acciones que quiero hacer sin hacer ningún tipo de representación gráfica, llevado casi a un lenguaje coloquial. Eso es pseudocódigo y ya lo veremos un poco en detalle. De cualquiera de estas formas vamos a poder resolver los problemas. Algoritmo se divide en dos partes. Se divide en una parte que es el algoritmo en sí mismo y la estructura del dato. Nosotros, para trabajar con los datos, tenemos datos de distintos tipos. Tenemos datos simples, por ejemplo, que tienen un único valor por vez. Algunos son ordinales. Al 1 le sigue el 2, le sigue el 3, le sigue el 4. Bueno, esos son enteros. Hay datos de tipo carácter. A le sigue la B, le sigue la C, le sigue la D. Esos son ordinales, tienen un orden. Y hay otros que son no ordinales. ¿Por qué le sigue a 10.4? Pues no lo sabemos. En las cadenas de caracteres pueden estar ahí. Los datos estáticos y simples tienen un único valor por vez. Nosotros vamos a trabajar ahora con estos tipos de datos. Y después vamos a ver que con un único nombre se pueden hacer mención a varios datos. Ahí tenemos estructuras, posiciones contiguas de datos no homogéneos. Tenemos array y tenemos archivos. Todos estos tipos de datos son los que nosotros vamos a trabajar durante este periodo. En esta primera parte vamos a trabajar solamente con los datos simples, con los datos enteros, con los datos reales, con los datos de carácter, con los datos tipo booleano. Sobre el final vamos a trabajar con punteros, un tema complejo, y estructuras enlazadas, pilas, listas y colas. Para poder trabajar con estos datos, dijimos, nosotros necesitamos datos y acciones. Las acciones son, recuerdan ustedes que decíamos, una pequeña diagrama, es decir, llevar los datos a memoria, mostrar los datos que están en memoria, o decidir alguna cosa, o mostrar los datos, llevarlo al disco o llevarlo a la pantalla. Bueno, entre las acciones que nosotros vamos a ver, existen acciones que tienen que ver con la asignación. Asignación significa a un lugar de memoria darle un determinado valor. Ahí veremos que las asignaciones tienen distintos tipos, pueden ser internas o externas. Veremos en profundidad qué es cada una de ellas, son muy simples. Después veremos que las acciones que podemos hacer no solamente son asignación, sino análisis de caso. Hay veces que no se necesita una secuencia específica, sino que en función de determinada condición tenemos que hacer una cosa u otra cosa. Ahí aparecen los análisis de caso, que pueden ser simples, múltiples, o pueden ser... y después el tercero que viene es la repetición. La repetición, que un conjunto de acciones la puedo hacer varias veces. Repeticiones exactas o no exactas. Sobre todos estos tipos de cosas son las que trabajaremos estos 2 primeros días. Y estos 2 primeros días vamos a tratar de que el viernes ustedes puedan llevar estas cosas a un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que nosotros utilizamos es C. Se genera o se resuelve ejecutando una función que es la función main. Y las acciones están entre una llave de apertura y una llave de cierre. Profundizaremos esto, veremos qué son los espacios de nombre, cuándo es usar espacios de nombre, veremos qué son las inclusiones, los include, veremos qué es este dispositivo cout o o el dispositivo sein del cual nosotros tomamos el dato. Haremos un recorrido sobre estas directivas y después trabajaremos sobre algunos programas en particular. Al final de este apunte simple, dejamos algunos ejercicios. Algunos ejercicios son conceptuales, como por ejemplo ¿no? ¿Cuál de las siguientes sentencias son correctas para la ecuación algebraica y igual a ax cubo más 7? A por x por x por x más 7, o a por x más 7, o a por x más 7. De todas estas, ¿cuáles creen que resuelve esto y cuáles creen que no? Escriba un programa que pida al usuario 2 números e informe la suma. Toma 2 números, A y B. Informe la suma A más B. Informe la resta A menos B. Informe el producto A por B. Informe el cociente A dividido B. La suma no hay problema, la resta tampoco no hay problema, el producto tampoco hay problema.
todo caso, si uno de los números es 0, bueno, el resultado dará el valor que tiene que dar. Pero el cociente a lo mejor tiene algún problema, porque si uno de los elementos, el cociente es 0, bueno, pues habrá que ver como para que esto no ocurra dificultades, ¿no? Desarrolla un programa que imprima los números de 1 a 4 en una misma línea. Bueno, acá para que practiquen un poquito, escribe un programa que escriba 3 números del teclado e imprima la suma, el promedio y el producto, el mayor de los números. Escribe un adecuado diálogo de pantalla. Es decir, trabajen un poquitito con C. Bueno, y después una serie de ejercicios que ustedes pueden trabajar solamente con datos de tipo simple. Es ambicioso lo que quiero, ¿no? Son 34 los ejercicios, pero si te pueden resolver todos estos problemas, no hay nada de datos de tipo simple que pueda sorprenderlo. Bueno, dejo aquí con esta introducción, los invito a que vean el video, a que asistan a clase, porque eso es lo que necesitamos, y vean el video y que por favor hagan los ejercicios. Muchas gracias.